Qué bendición volver a tener contacto con ustedes para poder compartir algunos comentarios del caminar del discípulo en el proceso de la misión, uniéndose a Dios en su obra. Es lo que hemos estado compartiendo por las últimas semanas. Y en esta ocasión vamos a ir a la sesión 3 en su primera parte y le damos en llamar la sesión 3A. Cristo vino a morir. Jesús vino a sufrir, a sacrificarse y a llamarnos a hacer lo mismo. De eso vamos a estar hablando por las próximas dos sesiones. Es la sesión 3A y la sesión 3B. Esta ocasión tendremos la primera parte, la siguiente semana su segunda parte. En la parte de reflexión o reflexiones, hacemos un pequeño resumen de lo que ya hemos observado. En la sesión anterior analizamos la misión de Cristo en el mundo. Vimos que Él se convirtió en la salvación para la humanidad, no para servir a la humanidad, sino para servir a Dios. También aprendimos que Jesús nos llama a seguir su ejemplo, a vivir como siervos de Dios, y esa parte de nuestro servicio a Dios incluye servir intencionalmente a otras personas para continuar impulsando su misión en el mundo. Así que introducimos el tema y tenemos aquí una historia, un comentario, un resumen acerca de una obra de Charles Dickens, la historia de dos ciudades. Según el autor, es una famosa literatura y comenta acerca de que hay dos caballeros. Esto se realiza en Londres y París, y existe Charles Darnay y Sidney Carton, y estos dos hombres, según la historia, casi gemelos en su apariencia física. Sin embargo, son muy diferentes en su interior. Darnay es un hombre íntegro con un carácter impecable, mientras que Carton es un astuto y sarcástico fracasado que bebe en exceso. Durante la historia, los hombres se enamoran de Lucy Manette, que representa a la mujer ideal de su tiempo. No es de sorprenderse que Lucy escoja casarse con Darnay, aunque Carton se convierte en un amigo de la familia. Luego de pasar años viviendo una vida pacífica en Londres, arrestan a Darnay en París en los momentos más críticos de la Revolución Francesa debido a pecados que cometió su familia aristocrática. La trama nos presenta que, dado el aspecto físico parecido, Carton sustituye a Darnay de manera hábil, saca el cuerpo de Darnay, que iba a ser ejecutado en la guillotina, lo sustituye en la cárcel, y Darnay vive con Lucy felizmente. El mismo Carton declama la última línea del libro, la cual es tan mordaz y poderosa como la primera. Dice: lo que hago es muchísimo mejor que todo lo que he hecho antes. Voy a un descanso muchísimo mejor de lo que jamás he conocido. En resumen, la historia nos habla de un hombre que vivió perdidamente versus otro hombre parecido físicamente, que vivió decentemente, que tenía un amor, y que en momentos críticos Carton sustituye a Darnay para que pueda vivir con su enamorada. Al final pasó por la guillotina y dio su vida por Darnay. A ver, esta historia es una trama conocida de una o de otra manera. ¿Cuáles son algunas historias de la sociedad moderna que reflejan el valor del amor expiatorio? Entendiendo por expiatorio aquel acto
que se hace en sustitución de. Jesús, por ejemplo, fue a la cruz expiando nuestros pecados, o sea, a nosotros nos correspondía estar en ese lugar, pero Jesús fue nuestra expiación. Entonces, en la historia moderna, yo podría recordar algo que en los Estados Unidos se conmemora, será discutible como cualquier otra acción que beneficie a otros, pero que probablemente no beneficie a otro sector. Pero de las historias locales de nuestros países también hay personajes. Pero por mencionar alguno, Martin Luther King. Él fue un hombre que luchó por los derechos civiles y se conmemora su acto de lucha social, lo cual trajo beneficios a la comunidad. Él hizo un sacrificio para que otros pudiesen tener un beneficio. ¿Estará usted de acuerdo o no? No lo sé, pero hay gente que da su vida por ciertos ideales. La pregunta es, ¿cuándo se benefició con el sacrificio hecho por otra persona? Yo me beneficié del sacrificio de mis padres, principalmente mi madre, que ayudaba en el sostén de la casa junto a mi padre, y ella hizo una serie de esfuerzos para que pudiésemos salir adelante como familia. Así que traigo a memoria el ejemplo de mi madre, del cual yo me vi beneficiado. Vamos entonces, hermanos, a conozcan la historia. ¿Ya? Podemos poner ejemplos. El ejemplo de Charles Dickens, el ejemplo de tu país, el ejemplo acá en los Estados Unidos. Ciertamente hay personas que han dado su vida parcial o total para lograr ciertos objetivos. Pero vamos a lo que nos compete, a lo que en realidad nos interesa. La realidad de que Jesús es completamente Dios y completamente hombre es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Y sin embargo, a menudo es difícil imaginar a Jesús como un ser humano genuino. Es difícil pensar en Jesús, nuestro Señor, viviendo experiencias tan humanas como la soledad, el rechazo y el dolor físico. No obstante, las Escrituras nos enseñan que Jesús sufrió las indignidades asociadas con la vida humana hasta la máxima indignidad de la muerte física. Vamos a leer entonces Lucas capítulo 9, versículos 20 al 27 y lo leo a continuación. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vea el reino de Dios. ¿Qué preguntas vienen a su mente cuando lee estos versículos? Una de las preguntas que viene a mi mente cada vez que leo la Biblia es:
¿qué de lo que dice ahí afecta mi vida o debería de? ¿Qué son cosas que yo debo de tomar en cuenta para practicar, para poner por obra? Y veo que Jesús vino y manifestó a sus seguidores que era necesario que sufriera, que padezca muchas cosas, dice el versículo. Entonces, ¿qué de eso que Jesús dijo que le acontecería corresponde a mí? Porque le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es algo que también yo debo de hacer, una pregunta de reflexión. Dice, haga una lista de las promesas que contienen estos versículos. ¿Qué promesas le llaman la atención por ser las más importantes? Como esto es un estudio para la célula y todos debemos de participar, yo a lo menos estoy haciendo comentarios, no estoy para dictar una enseñanza magistral, estoy nada más tratando de estimularle a que usted también escudriñe las escrituras. Vamos a decir que una de las promesas que encuentro en estos versículos es que el Señor está hablando de que Él nos va a salvar. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará, dice el versículo 24. Entonces, creo que es importante reconocer que la vida cristiana nos llama a una inversión. O sea, yo quiero invertir mi vida, gastar mi vida en Jesús y Él me dará vida a mí. Por poner en pocas palabras lo que quisiera destacar, pero usted puede ampliarla. Ustedes que están en la célula pueden seguir platicando y comentando acerca de las promesas que el Señor ha hecho y que tan relevantes considera para usted. Vamos al análisis de la historia, o sea, de lo que acabamos de leer, de lo que el Señor dijo. Una de las cosas que podemos reconocer es que Jesús sufrió. Sabemos por las Escrituras que Jesús experimentó sufrimiento físico en la cruz como una parte necesaria para reconciliar a la humanidad con Dios. Sin embargo, también es importante reconocer las muchas otras formas de sufrimiento que Jesús padeció para nuestro beneficio. Jesús padeció otras cosas para nuestro beneficio. Entre ellas, por ejemplo, Jesús sufrió soledad. Jesús estaba solo en un ambiente hostil a su manera de pensar y contrario a su composición espiritual. Él era diferente a todos los que lo rodeaban, incluyendo a sus familiares más cercanos. Por ser diferente, sufrió soledad. Jesús sufrió anonimato. Él pasó los primeros 30 años de su vida inadvertido, sin renombre e ignorado por su comunidad. Su decisión de sufrir el anonimato solo se puede apreciar de verdad cuando se ve a la luz de la exaltación que él justamente merecía como Dios. Jesús sufrió rechazo. A lo largo de su ministerio público, la gente amenazó a Jesús, intentó intimidarlo y hasta lo expulsaron de sus comunidades. Al final de su ministerio, sus amigos más cercanos lo abandonaron y los mismos que él vino a salvar lo mataron. Jesús también sufrió desprecio. A Jesús lo criticaron, lo acusaron de realizar actividades demoníacas, lo calumniaron, se confabularon contra él, lo interrogaron, lo abofetearon,
lo acusaron falsamente y le pegaron hasta casi matarlo. Lo insultaron hasta cuando estaba en la cruz mientras sufría antes de su muerte. Sin embargo, él no se vengó contra las personas diabólicas ni devolvió sus ásperas palabras. Consideremos entonces, ¿cómo reacciona usted después de saber cómo Jesús sufrió estas cosas y muchas más? ¿Cómo podemos nosotros reaccionar? Ciertamente que no, digo en mi opinión, no siempre estamos conscientes del costo de todo lo que conllevó el que Jesús viniera y se encarnara, Dios mismo se encarnara en el cuerpo de Jesús para alcanzar nosotros la salvación. Usted puede comentar también y decir qué piensa acerca de los sufrimientos de Jesús. ¿Qué efecto tiene en su vida el sufrimiento de Jesús? Para mi vida es un ejemplo, porque hay corrientes doctrinales, hay mensajes basados en la Escritura de una vida cristiana llena de lujos, lleno de prosperidad y de alcance de bienes, de poder tener muchas cosas porque usted es hijo del rey. Sin embargo, a través de este estudio me recuerda a mí acerca del martirio, cosas que de alguna manera he querido exponer en el púlpito que está bajo mi responsabilidad, hablando de que la vida cristiana también requiere de algún martirio para los seguidores de Jesús. A Jesús nunca se le dio la manera de escapar del sufrimiento humano. Él no tuvo, de lo que leemos y entendemos y de lo que concluimos viendo toda su vida y ministerio, en ningún momento él quiso escapar. Él padeció todo el dolor y la indignidad común en la vida humana de nuestro mundo, sin mencionar el tormento espiritual que incluyó cargar todo el peso de nuestros pecados, llevar la culpa. No sé si en alguna ocasión usted ha tenido que echarse la culpa sobre alguna situación donde usted no tiene nada que ver. He tenido la oportunidad de que se me acuse de algo que yo no he hecho, y la lógica natural es decir, bueno, yo qué participación he tenido en eso. Solicité que individualizaran mi participación. Aparentemente yo confabulaba con otros para afectar el bien común, pero nunca se pudo comprobar en ese sentido que yo hubiese tenido la intención genuina de dañar, que amanecí un día y confabulé e hice todo un plan malévolo para afectar a cierta comunidad. Entonces el rechazo a cargar la culpa es natural, hermano. Sin embargo, Jesús aceptó la culpa nuestra, de nuestros pecados. En aquella ocasión del ejemplo que les estoy poniendo, estoy totalmente seguro, le veo a usted a los ojos y a quien quiera y me desafíe, yo no cometí esa falta de la que se me acusaba. Fue una falla administrativa, sí, por supuesto, pero yo no voy a llevar esa culpa. Pero hermano, Jesús aceptó la culpa de todos nosotros, de cosas que sí yo he cometido, porque soy pecador, hermano. Yo soy pecador, espero que usted también lo reconozca. Y Jesús sufrió la culpa. Sin embargo, Jesús mostró su poder al pasar victoriosamente todo su sufrimiento. Hoy su ejemplo nos inspira a esforzarnos para hacer lo mismo. El sacrificio de Jesús
El símbolo de la cruz puede significar diferentes cosas para diferentes personas. Para algunos la cruz es una ofensa, un símbolo de una religión que ellos eligen negar. Otros lo ven como un signo de rescate o redención. También hay quienes la ven como un recuerdo o símbolo de pérdida. Para cualquier persona en el tiempo de Jesús, la cruz no era nada más que un instrumento de vergüenza, tortura y ejecución. Para Jesús en específico, la cruz no fue solo una responsabilidad con dolor y humillación, también fue una sentencia de sacrificio máximo, una sentencia que de manera voluntaria Él escogió sin claudicar a su resuelta obediencia al Padre. Jesús hizo dos elecciones fundamentales en su obediencia a Dios. Y usted también debe tomar esas decisiones mientras busca vivir como un discípulo de Cristo en este mundo. Primero, usted y yo debemos escoger negarnos a nosotros mismos. Yo me niego a mí mismo. Negarse a sí mismo significa dejar o entregarle a Jesús todo lo que tiene y todo lo que es. La administración de la vida humana inevitablemente interferirá con los derechos del dominio divino. Por lo tanto, vivir como un discípulo de Cristo significa continuamente decidir postergar o incluso abandonar nuestros planes, nuestros intereses, nuestros deseos, esperanza y sueños para seguir los planes, los intereses de Jesús para el mundo. ¿Dónde experimenta con frecuencia una diferencia entre sus deseos y los planes de Dios? Como padre, hermanos, yo observo que debo de respetar voluntades en mis hijos. Ya hay áreas donde a mí me gustaría que fuese diferente, pero bueno, yo debo de respetar y en alguna manera encuentro diferencia entre los deseos y los planes de Dios al decir yo, bueno, quizá yo en su niñez, en su adolescencia cerca de mis hijos, debería de haber sido menos drástico en mi obediencia a Dios y haber dedicado más tiempo quizás a uno o a mis hijos o a mi esposa o a algún familiar. Sin embargo, hermanos, ese conflicto que quizá no todos tienen, o a lo mejor sí, porque no quiero tampoco darme aires de alguien que yo no soy, es algo que se experimenta también en las riquezas, se experimenta también en logros académicos, financieros, de cualquier tipo. Pero nosotros, hermanos, debemos de negarnos a nosotros mismos. Ese es el punto. ¿Dónde llega, hasta dónde llega el negarse a sí mismo? Yo digo que sería sin reserva, pero eso es algo que cada uno de nosotros debemos de responder. No es una fórmula general, es una fórmula particular porque la obediencia es individual. Lo segundo que debe de hacer una persona en base al ejemplo del sacrificio de Jesús es que debemos de elegir tomar nuestra propia cruz. Mientras que la cruz fue una vez un símbolo de muerte, ahora señala cómo Jesús obedeció fielmente la voluntad de Dios. Jesús hizo un sacrificio voluntario. Como un discípulo de Él, usted debe hacer el mismo sacrificio al poner a un lado el control de su vida. Usted debe tomar y realizar cualquier trabajo para el que Dios le llame. Tomar su cruz, recordando que este recurso, este instrumento era de condenación y su final era morir. Entonces, cuando nosotros llevamos la cruz, también nosotros ya sabemos el destino, que esto representa aún perder la vida. Y claro, en nuestros países aquí occidentales, donde no tenemos persecución abierta acerca de los cristianos,
pues parece ser eso muy lejano. ¿Cómo describiría la obra de Jesús que Jesús le ha llamado a hacer? Yo diría que Jesús me ha llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Aquí, según lo que yo entiendo de lo que Dios me ha llamado a ser, es ser un anunciante de las verdades de Jesús. Yo estoy para anunciar. Le ilustro mi llamado, lo que yo creo que lo que Dios me ha llamado. Yo podría haber sido un DJ, yo podría haber sido un locutor, yo podría haber sido un narrador de eventos deportivos y la lleva X jugador y se la pasa con una jugada magistral, regresa el balón, viene el mejor jugador del equipo contrario, la roba, lanza el balón lo más lejos posible, la recepciona, el mejor jugador tira y ¡gol! Es posible que yo podría haber hecho eso, anunciando deportes, anunciando esto, anunciando lo otro, destacando quizá algún talento con mi voz. Sin embargo, yo creo que Dios me ha llamado a anunciar las verdades de Jesús. Y que si el talento, si acaso tengo algo que puede servir para la gloria de Dios, lo debo de poner a su servicio. La pregunta es, ¿y en tu caso? Que te ha llamado a ser el Señor. Los discípulos de Jesús deben negarse a sí mismos y tomar su cruz. ¿De qué manera se ha comprometido en estas decisiones importantes en su vida? Bueno, he decidido, hermanos, ser pastor. Al final tuve que decidir, lo he contado en algunas otras ocasiones, he comentado cómo yo me resistí a cumplir este rol. Más sin embargo, al observar mi vida y lo que acontecía a mi alrededor, pude entender que Dios me llamaba a servirle de una manera más directa y permanente. Y tomé la decisión de ser pastor y todo lo que eso conlleva. Cuéntenos cuál es, cómo usted se ha comprometido a negarse a sí mismo y tomar su cruz. Comprométase para ir terminando esta sesión. Muchos cristianos se sienten cómodos con la teoría de rendirse a Dios o someterse a su voluntad. Comprendemos por qué debemos rendirnos y estamos de acuerdo en que someternos es importante. Pero a veces olvidamos que el sometimiento genuino incluye un acto consciente. Rendir es un verbo. En otras palabras, para negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, realmente tenemos que hacer algo. Para eso entonces, déjeme darle esta instrucción. Dice, use 2 o 3 minutos para reflexionar en privado, ahora que usted está en la célula, acerca de una acción o paso que pueda dar para someterse intencionalmente a la voluntad de Dios. Medite durante 3 minutos. Cuando usted esté en la célula, hagan este ejercicio y de manera individual y privada, ahí donde usted está, quizá tendrá a alguien a su lado o estará online, pero sugiero que tomen ese tiempo para poder reflexionar en algo en que usted va a hacer para someterse intencionalmente a la voluntad de Dios. Cuando hayan hecho eso, como grupo, repitan el Salmo 37 en sus versículos 5 al 9 como una manera de afirmar su compromiso a rendirse. Y dice entonces Salmos 37, 5 al 9. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía.
Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Qué bendición, hermanos, poderse comprometer con el Señor. Qué bendición es que la Escritura tome en cuenta las debilidades humanas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto tentados a dejar de hacer la voluntad de Dios al ver cómo otros, a pesar de sus maldades, a pesar de su desobediencia a la palabra de Dios, su abierta rebeldía a las Escrituras, se envuelven moralmente en desórdenes y parece ser que les va muy bien? Sin embargo, este día, a través de la lectura del Salmo 37, nos podemos una vez más animar, inspirar a que vale la pena unirnos a Dios. Hemos visto en esta ocasión la sesión 3A, Cristo vino a morir, Jesús vino a sufrir, a sacrificarse y a llamarnos a hacer lo mismo. La misión, uniéndose a Dios en su obra. Es mi deseo que este estudio haya podido mover las fibras de tu corazón, de tu mente, y cosas que ya sabes porque se mencionó, en teoría lo aceptamos, pero que venga a ser una realidad, venga a ponerse por obra. Es mi deseo haber contribuido contigo en tu crecimiento espiritual y será hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga.